Regresamos a Puntos de Vista aquí en el canal de la Cámara de Diputados. Seguimos conversando además sobre el tema del orden público, esta polémica que se generó durante los últimos días, que ha marcado tensiones entre el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Estamos junto a nuestro diputado invitado, Marcelo Chiri. Muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Gracias a usted por su invitación. No, muy amable por estar junto a nosotros. En esto donde la opinión pública ha podido conocer, diputado, estos dimes y diretes. Primero que todo, ¿cómo evalúa usted? Porque para algunos ha sido una intervención del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, estos dichos del ministro de Justicia sobre la labor de determinados jueces. ¿Cómo lo percibe usted también como una persona que ha tenido experiencia desde el Poder Ejecutivo? Mire, yo creo que el principal bien que tenemos que cautelar los chilenos para vivir y resolver nuestros conflictos civilizadamente es la república y la democracia. Y eso presupone la división de poderes y el respeto entre los poderes. De modo que yo encuentro bien poco afortunada la intervención del ministro de Justicia cuando reclama que frente a los delitos de orden público se haga como una especie de catálogo de los fallos de los jueces y que en función de ese catálogo es que serán promovidos o no a los tribunales superiores. Es una intervención, a mi juicio, indebida y que pone en riesgo este bien superior que es la República, que es lo que garantiza que tengamos libertades, gracias a lo cual podemos reclamar por justicia y por las demandas que nos parecen justas. Esto que se ha ido generando, diputado, ¿usted lo observa también como una estrategia o bien ya como asimilar que en rigor la lucha contra la delincuencia es un tema de largo aliento y que significa, la verdad, una lucha, valga la redundancia, en el día a día, entre otros aspectos? Mire, a mí esta línea de conducta del gobierno, que se acompaña, por ejemplo, de este proyecto de ley que busca tipificar nuevos delitos contra el orden público y aumentarle las sanciones, lo primero que me provoca es una gran decepción en realidad. Y me provoca esta decepción porque en algún momento el ministro Ginspeter, a cargo del orden público como ministro del Interior, formuló la tesis de la nueva derecha, que sin que se explicitara mucho, los que lo seguimos entendimos que se trataba de una nueva derecha moderna, liberal y que tenía sensibilidad social. Pero si uno sigue lo que ha sido la trayectoria del ministro del Interior, en realidad ha tenido una deriva autoritaria que contradice absolutamente su tesis inicial de la nueva derecha. Y yo creo que esto es riesgoso para la convivencia entre los chilenos, porque este tipo de cuestiones finalmente, cuando no son bien meditadas, bien reflexionadas, bien debatidas, bien analizadas, producen los efectos contrarios que se desean. Le voy a poner un pequeño ejemplo que lo afecta a usted como periodista. Se pretende facultar a la policía a solicitarle a los periodistas que toman imágenes en las manifestaciones que se les entreguen estas para utilizarlas como instrumentos de prueba en los tribunales. ¿Usted se imagina lo que va a pasar? Cuando ande con su cámara fotográfica en medio de la marcha, ¿qué le van a decir los marchistas? Peor aún, ¿qué le van a hacer los marchistas? Y a la pobre cámara, ¿para qué decir? Entonces, se busca aplacar una situación que ocurra de manera tranquila, con respeto al orden, a los bienes públicos y privados, pero en realidad son medidas que van a producir el efecto exactamente contrario. ¿Qué otros aspectos, diputado, le están preocupando de este proyecto? Tengo entendido suma urgencia del mismo. Sí, la suma urgencia. Eso ya por sí también habla de un contexto en particular. Bueno, yo creo que es una respuesta a la coyuntura y a las manifestaciones de los estudiantes, sobre todo, pero también a las manifestaciones que ha habido en función de la igualdad o contra Hidroaicén, o por las reivindicaciones de ciudades específicas como Calama, Punta Arenas, el mismo Porteñazo. Y yo creo que es una mala idea legislar al calor de la coyuntura porque, le reitero, impide la reflexión y el análisis profundo de las cosas. Aquí lo que se le quiere proporcionar al país, entre comillas, es una respuesta a la urgencia, contra las marchas. Si uno mira el catálogo de nuevas cosas que se busca tipificar como delito, mire, la toma de establecimientos, y se le pretende asociar al concepto de usurpación. La usurpación es cuando usted se quiere quedar con un bien
Los estudiantes que se toman a una universidad, a una escuela, lo hacen para reclamar, no para quedarse con el bien, para llamar la atención sobre su demanda. Se quiere tipificar como delito el entorpecer la fluidez del tránsito, sea este peatonal o vehicular. Lo acaban de hacer los taxis colectivos, claro. Pero ellos no provocaron ningún desmán. No hay reclamo de orden público relativo a destrozos de bienes privados o públicos. O un grupo de mujeres cuando se toma la calle porque claro, en Santiago ahora no pasa. Esto va contra la naturaleza del derecho a manifestación que está consagrado en la Constitución, el derecho a expresarse. ¿Por qué? Porque si usted quiere reclamar, por ejemplo, sobre la educación, en la ciudad de Santiago, ¿qué es lo normal? Que la gente se junte ¿dónde? En la Plaza de la República. ¿Cuál es la Plaza de la República? La Plaza Italia. ¿Que marche por dónde? Por la Alameda, para tener visibilidad y desembocar en el Ministerio de Educación, que es donde está la solución de su problema. Cuando uno dice, no se puede alterar la fluidez del tránsito, la circulación de los peatones o de los vehículos, lo que usted está tratando de hacer es invisibilizar la expresión del descontento, del reclamo, de la demanda de justicia. Para eso, bueno, préstenles un fondo para que se vayan a manifestar al fondo, ahí nadie se va a dar cuenta de que hubo esta protesta, y eso naturalmente no es el propósito de la Constitución cuando consagra como derecho esencial el derecho a manifestarse, a expresarse. Diputado, y en torno a esto, dos figuras que han estado también en el debate, que se indican como el elemento a combatir, la figura de los encapuchados, quiero consultarle si efectivamente proyectos de esta naturaleza pueden generar al menos la identificación de estos sujetos, y también lo que se vincula con los vecinos, justamente de los lugares donde se han efectuado estas manifestaciones, y que ellos, bueno, reclaman en la justa medida de que no pueden salir de sus lugares, que se han visto afectados por los gases lacrimógenos, también por hechos o desmanes de terceros que justamente están vinculados además a los encapuchados. ¿Qué hacemos con esta figura de los encapuchados? ¿Sirve proyectos de esta naturaleza para identificarlos? Mire, yo creo que el fenómeno de los encapuchados ha provocado el hastío de la población, y estoy seguro que una inmensa mayoría de los chilenos estaría por aumentar las penas a los delitos cometidos las encuestas encapuchados. Más del 84%, efectivamente. En todo caso, ya la ley considera gravoso para la víctima el que el delito contra ella sea cometido de manera con disfraz, claro, encapuchado. Claro. Yo no me opongo en principio a aumentar la pena. Lo que está proponiendo el Ejecutivo es pasar de 541 días a 3 años y 1 día. Yo creo que, bueno, hay que considerarlo, no me opongo de plano a esa circunstancia, pero creo que si vamos a agravar el delito de encapuchado para este tipo de delito, de alteración del orden público, hay que grabarlo para todos, porque hay que recordarse que hace unas décadas atrás aquí se secuestraba gente encapuchado, y bueno, nadie reclamó ni dijo grabemos la pena de secuestro cometido por encapuchado. Y yo creo que en la justicia siempre es bueno que ésta sea pareja, porque se dice, según el refrán popular, que así no es dura. Así es que yo en esa materia estoy dispuesto a considerar y discutir el punto. Y otro aspecto también, diputado, estos artefactos explosivos que han tenido ya una regularidad en el tiempo, independiente del caso bomba, de lo que ha terminado y cómo ha terminado. Durante las últimas horas también un artefacto explosivo en las afueras de Copesa, también lo que significó otro al interior de la catedral. ¿Son elementos aislados o va también dentro de una dinámica que estaría o que tendría relación justamente con esta figura de los encapuchados, y que justamente en este ámbito se podría avanzar, ya sea a nivel de la legislación y también de la seguridad pública? Mire, no sé decirle si este fenómeno de las bombas tiene una planeación, una asociación ilícita detrás, si hay una planificación organizada. Claro. Lo que sí le puedo decir con contundencia es que yo condeno absolutamente la violencia como método de acción política. Y no es una novedad en mí,
Yo me hice cargo del problema de los grupos armados y la violencia política al comienzo de la transición. Resolvimos el problema en alrededor de 1 año y medio. No hay reclamos de violaciones a derechos humanos porque se hizo con apego al Estado de Derecho, a las libertades y garantías individuales. En todo caso, por la poca experiencia que tengo en la materia derivada de esa urgencia a la que tuve que concurrir, yo quiero decirle que las bombas igual son manifestaciones políticas, aunque uno condene ese modo de hacer política, ¿no? Y lo repudie tajantemente y desearía que desaparezca. Pero en la política, por lo que se lucha es por la simpatía de la población para la propuesta que se hace. Y yo le recomendaría al Ejecutivo que no vuelva a incurrir en lo que se incurrió en su afán de mostrar éxitos en la lucha contra las bombas, donde puso en entredicho la objetividad de la justicia y la independencia de la justicia, la capacidad de actuar sin manipulaciones externas, porque eso de nuevo atenta contra aquello que comentábamos al principio de la entrevista, que es la república, la democracia y las libertades. ¿Cómo proyecta este ámbito, diputado, que es un tema de fondo y que algunas veces no ha estado tan presente en la agenda ciudadana? Porque efectivamente estamos preocupados de la coyuntura, pero este perfil de república, ¿cómo lo proyecta en el debate además parlamentario? A ver, ¿se refiere al fenómeno de la violencia? Sí. Bueno, mire, por eso es que yo soy partidario de actuar de manera serena, reflexiva y escuchando muchas opiniones y sobre todo estudiando y leyendo mucho. Porque el resultado puede ser exactamente el inverso del que se busca cuando no se aplican las soluciones adecuadas. Si el grupo armado, la violencia política, es utilizada en realidad para acarrear agua al molino de la propuesta de quien sea, y eso pasa a capturar la simpatía de la población y ponerla de su lado, usted no puede permitir que eso ocurra. Lo voy a poner con un ejemplo que me tocó vivir. Al hacerme cargo del asunto de los grupos armados y la violencia política, lo primero que le dije a todas las personas que colaboraron, partiendo por las policías, que fueron las más importantes, sobre todo investigaciones, es que esto tenía que ser con irrestricto respeto a los derechos humanos, a las libertades y garantías individuales. ¿Por qué? Porque cada víctima, cada exceso, le acarrea simpatías a aquel que está desafiando el orden democrático. Y si usted no quiere que aumente el caudal del agua que llega a ese molino, lo que tiene que hacer es disminuir esa simpatía, disminuir esas posibilidades de simpatía, en fin, socialmente aislar el fenómeno y dejar que termine, como pasó durante el gobierno del muriendo por sí mismo prácticamente. Diputado, le queremos agradecer muchísimo esta conversación, además que sirve para oxigenar muchas veces los debates que están al calor de las pasiones. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias por su invitación. Bueno, ya llegamos al final de nuestro programa, el tiempo ha pasado muy rápidamente. Le queremos agradecer muchísimo también su presencia y nos reencontramos en una próxima oportunidad con más puntos de vista.